Buen día, chicos. Hoy este video está pensado para explicarles, ¿sí? Y recordarles a los alumnos de quinto cómo es que se escribe un ensayo académico según los parámetros que pensamos las profes de lengua se asemejan más a los que se les va a exigir en la universidad, pero se lo simplifican para que lo puedan hacer ahora que están en la secundaria. Eh, para quinto y cuarto año. ¿Qué es un ensayo académico? Es un texto argumentativo, como todos los ensayos que estuvieron escribiendo hasta el momento, pero además este texto tiene que responder a los criterios de pertinencia y rigurosidad propios de la comunidad académica internacional. ¿Qué significa esto? Que no se puede decir cualquier cosa solo porque queremos convencer al lector, ¿sí?, de estar de acuerdo con nuestro razonamiento, con nuestra tesis. No, lo que debemos hacer es convencerlo, pero usando criterios, pero usando argumentos basados, justificados en el desarrollo académico, internacional o científico. Entonces, recuerden que lo importante no es identificar si una tesis es correcta o incorrecta, porque entonces sería una hipótesis. Si yo voy a validar la veracidad o falsedad de una idea, estoy sustentando una hipótesis. Lo que sí hacemos en un ensayo académico es tratar de generar en nuestro lector estar de acuerdo, ¿sí?, con nuestro razonamiento, con nuestra tesis, es decir, volverla aceptable para sí mismo. Entonces, un ensayo académico es un texto argumentativo de mediana extensión, entre 5 y 30 páginas aproximadamente, que describe y explica una tesis. Es totalmente subjetivo y esta es la mayor diferencia con un informe académico. ¿Por qué? Porque el rol del enunciador, del autor, es central y por lo tanto corresponde el uso de la primera persona del singular. El yo creo, yo pienso, yo leí, yo evalué. ¿Sí? A diferencia del informe académico donde se tiende hacia la objetividad y por lo tanto está prohibido el uso de esa primera persona del singular. Como todo texto académico tiene que ser claro, preciso y pertinente. Claro porque no tiene que dejar lugar a duda en la redacción. La redacción tiene que ser limpia, fácil. Recuerden usar oraciones breves. El error más común entre nosotros, ¿sí?, en la secundaria es que los chicos se enredan en oraciones muy extensas. Entonces, las oraciones que sean más acotadas. Preciso, ¿sí?, que si estoy hablando sobre la contaminación por la basura, únicamente hable de esa contaminación por la basura y no, como se dice, y no me vaya a hablar de otros temas que no tienen que ver con esa idea central que es mi tesis. Y también que sea pertinente, ¿sí?, que esté relacionado con la tesis y que tenga sentido trabajar con eso, presentar esa idea. Claramente tiene, al igual que la hipótesis, en un informe académico tiene que estar justificado. Plantear una tesis con la que normalmente estamos todos de acuerdo, ¿sí?, es una verdad de perogrullo, es una obviedad que no justifica la escritura de un ensayo académico. Por ejemplo, sostener que, no sé, la tortura humana es desagradable, creo que estaríamos todos de acuerdo con eso y no hace falta escribir un ensayo académico. En ese sentido, hablamos de que una tesis, un ensayo académico tiene que encontrarse justificado. Finalmente, hay que citar, como en todo texto académico, absolutamente todas las fuentes utilizadas para evitar las acusaciones de plagio. Es importante entender que, si bien en un informe académico lo que se busca es comprobar o falsear una hipótesis, en un ensayo académico lo que se busca es ser efectivos con respecto a esta aceptación de la tesis y todo el texto está funcionando en pos de esa efectividad. No citar todas las fuentes utilizadas reduce, ¿sí?, esa efectividad, esa convicción que quiero lograr en el lector. Lo mismo que no ser precisos, no ser claros, no ser pertinente o sostener una tesis totalmente injustificada. Al igual que el informe, la estructura de un ensayo académico es muy similar. Hay una introducción, un desarrollo,
un remate o cierre y una bibliografía. La diferencia con respecto al informe académico es que en la introducción no se explica una hipótesis, sino que lo que se explica es la tesis, ¿sí? La tesis tiene la misma estructura que una hipótesis, pero recuerden, no se busca comprobar la veracidad o falsedad, sino lo que se busca es volverla más aceptable para el lector. Entonces, en la introducción explicamos la tesis, la variable, el marco teórico. Recuerden que estamos en un ensayo académico, entonces todas estas características tienen que estar presentes. Se tiene que describir el corpus o el objeto de estudio o el objeto de debate, si quieren, y si es pertinente, describir el concepto, el contexto, perdón. Vuelvo a esto, si yo estoy hablando, ¿sí? Mi ensayo trata sobre las huelgas patagónicas de 1920, ¿sí? Pero mi tesis habla sobre la repercusión que esas huelgas patagónicas tuvieron en el sindicalismo actual. Yo tengo que describir el contexto de 1920 y el contexto actual para darle fuerza. En cambio, si solo mi ensayo trabaja con las huelgas patagónicas de 1920 y los actores de 1920, el contexto que tengo que describir, que es pertinente, es el de 1920 y no tiene nada que hacer una descripción del contexto actual. ¿Se entiende? En el desarrollo, a diferencia del informe académico, en donde lo que hacíamos era analizar, hacer los experimentos, las relaciones entre los textos, lo que vamos a hacer es, a través de estrategias argumentativas, que ahora voy a pasar a explicar algunas, las más usuales, tenemos que desarrollar los argumentos. Finalmente, también podemos expresar algunas generalizaciones y justificaciones a partir de esos argumentos que desarrollamos en las estrategias. No hay conclusión, esto es sumamente importante. En un ensayo no se concluye nada porque no hay un desarrollo, ¿sí?, anterior de una investigación o de un análisis. Lo que sí se hace es cerrarlo. ¿De qué manera? Y yo siempre les aconsejo que hagan un remate, un cierre muy breve que no deje espacio para la duda o para la confrontación con la tesis y que en algún punto, ¿sí?, retome algún aspecto de la argumentación anterior. Como todo texto académico, la bibliografía tiene que ser el último espacio donde se enumeren todas las fuentes, los libros, los artículos, las publicaciones y la webgrafía, que son todas las páginas de internet que consultamos para poder desarrollar nuestro ensayo. Nuevamente, el título tiene que ser atrayente, tiene que ser marketinero, en especial en un ensayo. ¿Por qué? Porque dijimos que la efectividad del ensayo está basada en un montón, ¿sí?, de elementos. El título puede ser uno, el título atrayente, el título marketinero hace que el lector tenga ganas o le interese leer, ¿sí?, estas páginas que vienen después. Claramente, como no es un ensayo filosófico, ni cómico, ni político, sino académico, el subtítulo, ¿sí?, debe ser la tesis. ¿Para qué? Para dar un marco dentro de esa publicidad atrayente que fue el título. Al igual que en el informe académico, vuelvo a repetir el consejo de usar un párrafo por idea. Un párrafo para explicar la tesis, describir con otras palabras, reformular, etcétera, qué quisimos decir con esa proposición, explicar la variable, ¿sí?, explicar el marco teórico, si es pertinente describir el contexto, y describir el objeto de debate, el corpus, etcétera. ¿Sí? Esto tiene exactamente la misma estructura del informe académico, porque es la lógica del discurso académico que se repite. ¿Qué es lo que se modifica? Y que se puede utilizar la primera persona singular, que puede aparecer en, como se dice en estos espacios, en esta parte de la estructura, alguna estrategia argumentativa que quizás en un informe académico no la utilizaríamos. Y después viene el desarrollo, que es la argumentación en sí en torno a distintas estrategias. Acá vamos a ver unas 8 que ustedes conocen porque las usan, aunque no se den cuenta, ¿sí? Pero hay más. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que usen tiene que ir en pos de convencer al lector de que su tesis es adecuada, de que su tesis es aceptable. La primera estrategia es la ejemplificación. Muy fácil, ¿sí? Todos, por ejemplo, podemos decir
valga la redundancia, todos los vehículos a combustión generan contaminación. Por ejemplo, los autos, los colectivos, los aviones, ¿sí? Lo que estoy haciendo es utilizar ejemplos que validen mi afirmación. Ahora, si el lector no puede identificar esos ejemplos, ¿sí? Como dice la filmina, pierde la validez argumentativa. Lo que hace el lector es decir, ah, sí, qué interesante. ¿Sí? Si yo les hablo de los grandes faraones, le hablo de Akenatón, le hablo de Tutankamón y ustedes no conocen a ninguno de los dos, no me sirven como elementos de ejemplificación porque no los registran. ¿Se entiende? Segunda estrategia, la causa-consecuencia. Básico, se plantean relaciones lógicas de causa-consecuencia. Por ejemplo, si la investigación de Osvaldo Bayer intentó demostrar el pensamiento de los huelguistas en la Patagonia trágica, es lógico que evitara las fuentes estatales oficiales. ¿Cuál es la causa? Que en la investigación de Osvaldo Bayer se evitaron las fuentes estatales oficiales. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Que intentó demostrar el pensamiento de los huelguistas. Otro, la basura doméstica es un gran ejemplo, es un gran contaminante, por lo tanto, reducirla implicaría una mejoría en el ambiente. La causa es la basura doméstica que contamina mucho, la consecuencia es si se la reduce, sí, mejora el ambiente. Cita de autoridad, sumamente importante. Se trata de incluir una voz especializada, respetada, referente, distinta a la del autor para defender la opinión del autor en el texto. Y acá es muy importante que identifiquen qué es una autoridad. Si nosotros estamos escribiendo, ¿sí?, un ensayo académico sobre fútbol, por ejemplo, y tenemos tres citas, el de la profesora de lengua, el de un periodista deportivo y el de Leo Messi, es muy probable que la autoridad sea en primer lugar Leo Messi, ¿sí? Porque es una autoridad reconocida mundialmente. Y en segundo lugar, el periodista deportivo, siempre y cuando lo marquemos como autoridad. Si yo digo, para analizar la violencia en el fútbol, citaremos a Jorge Blanco, que dice, ustedes dicen, ¿por qué citas a Jorge Blanco? El lector, ¿no? ¿Por qué citas a Jorge Blanco? ¿Porque es tu hermano? No, si yo pongo una posición periodista deportivo que trabajó en Clarín, en tal lado, ahí estoy marcando porque es una autoridad. Esto es muy importante porque ustedes en los ensayos académicos es habitual que busquen citas de autoridad que no conocen, ¿sí? Por fuera de sus ámbitos, sus zonas de confort. Entonces es importante que si sacan la voz de alguien, de otra persona, justifiquen por qué es una autoridad. Estrategia que me gusta muchísimo, la analogía, que es una estrategia que sirve para aclarar un concepto o idea, ¿sí?, al compararlo con otro similar manejado por el autor, por el lector, por el receptor, ¿sí? La idea es comparar dos mundos distintos para que quede clara que se asocie con la propia tesis. Por ejemplo, podríamos comparar la investigación de las huelgas patagónicas con el trabajo de un detective, ya que el detective sería el historiador, los actores del hecho, los huelguistas y los hacendados, y el misterio por develar quién fue la víctima y quién el victimario. Entonces, yo en este ejemplo estoy comparando la historia, la investigación historiográfica en torno a las huelgas patagónicas con una serie policial, por ejemplo, o detectivesca, ¿sí? Que son dos mundos totalmente distintos, pero la serie policial es más cercana a ustedes, mis receptores, entonces pueden asociar, pueden comparar las relaciones de un mundo con las del otro. Otro ejemplo, las malas palabras en la literatura argentina se parecen a los músculos de un cuerpo si consideramos a la literatura argentina como un cuerpo. Están presentes a lo largo de todo el físico, pero en algunos lugares funcionan mejor que en otros. ¿Sí? Si entendemos que el cuerpo es la literatura argentina y los músculos son las malas palabras, al igual que hay músculos que funcionan mejor, por ejemplo en las piernas, ¿sí?, hay otros lugares donde no tenemos conciencia de esos músculos. Bueno, las malas palabras en la literatura argentina funcionan exactamente igual. En algunos géneros, como por ejemplo el humor, los textos de fútbol funcionan muy bien. Y en otros, como la poesía, es más difícil encontrarlos. ¿Se entiende lo que es la analogía?
Dos cosas importantes sobre esto. La primera, que sean dos mundos totalmente distintos, ¿sí? Si yo hablo de fútbol y lo comparo con el soccer, no va a ser muy efectivo, ¿sí? Y le va a restar fuerza a mi argumentación. Y segundo, que los mundos comparados sean manejados por el receptor. Si ustedes les hablo de la teoría lingüística de Chomsky, me van a poner la cara de Bart Simpson de ¿what? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo van a poder, ¿sí? Asociar. Entonces, esa comparación va a quedar trunca y le va a restar fuerza a mi argumentación. Después tenemos la pregunta retórica. Ojo con la pregunta retórica, porque se trata de incluir otra voz en el texto, pero ojo, esa otra voz es la del receptor, ¿sí? Que responde, guiado por el autor, a ciertas preguntas. No necesariamente es una pregunta que siempre se da por afirmada, como dice ahí, por una aseveración implícita, como es el caso de esta. Ejemplo, ¿acaso no es más útil y económico reutilizar todo lo posible en lugar de descartar y consumir los utensilios domésticos? Ahí, si es en realidad más que pregunta, es una aseveración implícita. Lea quien lo lea, está la afirmación puesta. Ahora, yo puedo hacer otro tipo de preguntas como, por ejemplo, ¿las mujeres independientes deberían tener sus propios ingresos? De acuerdo a cómo venga el ensayo académico, esa respuesta se va a dar por contestada, ¿sí? En relación a lo anterior. Si yo sostengo un ensayo académico a través del feminismo y de la libertad de la mujer, probablemente la respuesta se sobreentienda que es sí, y si hablo de una posición, mi ensayo académico, más conservadora, más antigua, probablemente la respuesta sea no. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tienen que ser preguntas con afirmación implícita. Muchas veces pueden ser preguntas en sí, pero por el desarrollo anterior en el ensayo se sobreentiende cuál es la respuesta con la que coincide, ¿sí? El autor y a la que se lleva al receptor. Otra estrategia es la refutación, ¿sí? Que plantea la inclusión de la voz del oponente, ¿sí? De una voz que sostenga la idea opuesta a la tesis, pero con el objetivo de contradecirla, descalificarlas, negarlas. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la concesión que vamos a ver después. La refutación sostiene que lo que dice la tesis contraria a la propia está mal. Por ejemplo, no es verdad que los hacendados hayan respetado el acuerdo inicial durante las huelgas patagónicas de 1920. ¿Cuál es la voz que se trae al texto? Que alguien en algún momento en la vida dijo que los hacendados habían respetado el acuerdo inicial. Lo que hacemos al refutar es decir, no es verdad. Otro ejemplo, quienes señalan que la minería no contamina están equivocados. Esa idea de que la minería no contamina es la idea opuesta a la que traemos al texto, a nuestra tesis, pero directamente decimos están equivocados y de esa manera refutamos esa idea. Distinto es el caso de la concesión. En la concesión se trae la voz opuesta, pero se acepta una mínima parte de ese argumento, de esa tesis, para después desacreditar el resto. Por ejemplo, es verdad que Varela seguía órdenes del presidente, pero él fue quien decidió que se harían los fusilamientos. Entonces, frente a una tesis en un ensayo académico que intentara mostrar la culpabilidad de Varela en los fusilamientos de 1920, podemos sostener que si bien él seguía órdenes, como un argumento que es habitual dentro de los militares y que tienen que respetar la orden sí o sí y no la pueden discutir, la decisión de fusilar y no tomar otras medidas fue de él. Por lo tanto, él es responsable. ¿Se entiende? Se acepta, ¿sí?, que como parte del ejército tenía que seguir unas órdenes, pero se refuta el argumento general. Vamos con otro. Puede ser que el uso de los aviones hoy en día sea una necesidad, pero es verdad que existen otros medios de transporte menos contaminantes. Frente a un ensayo académico que sostenga la necesidad de reducir los vuelos para evitar la contaminación ambiental,
¿sí? Se acepta que son una necesidad, porque hoy en día el ritmo de vida lleva a que no podamos viajar un día y medio para llegar de un lugar a otro, que a través del avión lo hacemos en 2 horas, pero sí se refuta con la posibilidad de usar otros medios de transporte menos contaminantes. Y finalmente, en esta filmina hay un montón más de estrategias, pero en estas filminas vamos a cerrar acá. Tenemos el ejemplo, la estrategia de la descalificación, que a mi entender es una estrategia muy difícil y solamente la podrían usar aquellos que estén muy seguros. ¿Por qué? Porque en vez de anular el argumento de su oponente, por razones relacionadas a la tesis contraria a la que defiende el autor, lo que hace es denigrar, descalificar a la persona. Por ejemplo, piensen en los últimos debates presidenciales de Estados Unidos. Trump lo que hacía no era hablar en contra de las ideas de Biden, sino descalificaba a Biden como una persona vieja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en la política argentina y en un montón de otros ámbitos. Cuando uno descalifica a la persona en lugar de descalificar la idea con la que está debatiendo, el límite es muy delgado y puede llegar a parecer un nene que está con el berrinche. Y eso le quita mucha efectividad a la argumentación. Entonces, ojo con el uso de la estrategia de descalificación. Hay que saber usarla muy bien y la única manera que se aprende a utilizarla es utilizándola. Así que, ojo, si ustedes ven que se están excediendo, yo le evitaría porque le quita fuerza al argumento. Les pongo un par de ejemplos. Si yo en una frase, ¿sí?, de mi tesis sobre la Patagonia rebelde, sobre la actuación de los militares, digo que los militares siempre fueron autoritarios y violentos, estoy descalificando ya de por sí a ese sujeto, a ese actor social. Entonces, todo lo que venga después va a ser negativo. Si yo recargo las tintas sobre eso, es decir, vuelvo una y otra vez y pongo muchos ejemplos por qué son autoritarios y violentos, pierde fuerza mi argumentación en torno a las huelgas patagónicas. Vamos con otro ejemplo. Aquellos que no toman conciencia de su participación en la contaminación de su entorno son unos irresponsables. La idea en que una persona es irresponsable solo por no participar del cuidado del medio ambiente es como muy exagerada y podría, sí, funcionar si queda ahí la descalificación, pero de nuevo, si se recargan las tintas, pierde mucha efectividad. Siempre que usemos estas estrategias argumentativas tenemos que tener en cuenta que le estamos hablando a dos tipos de destinatarios. Por un lado le hablamos al paradestinatario, que como vimos a lo largo de estos años, el paradestinatario es aquel que ya sabemos que está de acuerdo con nuestra tesis. Entonces, lo único que tengo que hacer es reafirmar las ideas que ya estoy sosteniendo y con las cuales ya sé que él concuerda. Pero más interesante y más importante es que le estoy hablando al contradestinatario. ¿Y por qué es importante? Porque el contradestinatario sostiene las ideas opuestas a las mías y dentro de un ensayo académico es al que tengo que convencer. ¿Sí? La idea sería que cualquier texto argumentativo buscara convencer al contradestinatario, pero tenemos miles de ejemplos de casos que no es así. En el ensayo académico, claramente el destinatario principal es el contradestinatario. De nuevo, es en este espacio del desarrollo del ensayo académico donde se incluyen los gráficos y las imágenes. También pueden incluirse en un anexo al final, al igual que en el informe. Colocar gráficos o imágenes en la introducción o en el cierre no tiene valor explicativo y acá, en el ensayo académico, le quita muchísima fuerza a la argumentación. ¿Por qué? Porque parece que la persona que escribe el ensayo no tiene argumentos suficientes para escribir y llena las hojas con imágenes. Entonces, es muy importante que si vamos a incluir gráficos, si vamos a incluir imágenes, esas en el desarrollo, en la argumentación general o en un anexo al final. El cierre también es muy específico del ensayo. Tiene que ser breve y tiene que ser efectivo. Muy breve, muchísimo más breve que el informe. Yo siempre hago las mismas comparaciones. Para mí el cierre tiene que ser en un ensayo académico como el chan chan del tango. Ustedes escuchan esto y por más que no sean fanáticos del tango, saben que ahí terminó la canción, ¿sí? Entonces, tiene que ser una idea tan clara que
todo lo que dijimos anteriormente se fundamente en esa idea, tenga sentido, ¿sí? Y el destinatario no pueda discutirla. La pregunta retórica, la relación de causa-consecuencia suelen ser dos estrategias muy buenas para generar este efecto. Lo mismo cuando hacemos el remate de un chiste, tiene la misma lógica, ¿sí? Esta sensación de, ya está, ya se dijo todo, ¿no? El güey ya del meme, bien, ya sabemos todo lo que significó lo anterior. Igual que en el informe, la bibliografía es innegociable, tiene que incluir todas las fuentes, tiene que incluir la webgrafía para evitar que se nos acuse de plagio y tiene que estar redactada de acuerdo a las normas APA. Todo el trabajo tiene que estar en este momento histórico cuidando las normas APA. ¿Por qué? Porque es parte de la fuerza de la argumentación. Si yo estoy escribiendo un ensayo, ¿sí? Un ensayo académico y no cumplo las normas académicas de presentación de trabajos, pierde, ¿sí? Fuerza de argumentación porque me descalifico a mí mismo como escritor de ese ensayo. Por eso es innegociable, no solo la bibliografía para evitar que nos acusen de plagio, sino el utilizar las normas de presentación académicas internacionales que están en vigencia en este momento. 2020 son las normas APA. Espero haber sido clara, espero haber puesto los ejemplos correctos. De todas maneras, saben que si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir al mail, me pueden escribir comentarios en este video, en el aula virtual, ¿sí? Igual les aconsejo que se sienten a escribir, ¿sí? La única manera de saber cómo escribir un ensayo o de mejorar un ensayo o un informe académico es ejercitando, ¿sí? Y con varios borradores, no piensen que lo van a escribir de un tirón y que ya va a estar. Estamos ya cerrando el año, así que espero que les haya sido útil el video. De más está decir que si necesitan una reunión de Meet, me mandan un mail y lo organizamos para revisar todas estas ideas. Les mando un beso y nos vemos pronto.